quizás uno de los más conocidos en el Antiguo Testamento. Habíamos iniciado una serie de predicación sobre el discipulado el domingo pasado. Haremos una pausa hoy. Continuamos con ese tema el próximo domingo. Segunda de Crónicas, ¿lo tienen? Capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Escuche lo que dice. Dios dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Y como ya hemos orado, usted puede sentarse. Vamos a ponerle un tema a nuestra práctica de esta mañana, y es recursos para afrontar una crisis. Recursos para afrontar una crisis. Ya le dije que nosotros estamos afrontando ciertas crisis en este momento, en estos tiempos, como iglesia a nivel internacional. La palabra crisis, según el diccionario, tiene varios significados. ¿Alguno aquí ha estado en crisis? ¿Alguna crisis? La crisis puede ser de diferente índole. Hay gente que tiene una crisis de salud, alguien tiene una crisis económica, una crisis emocional, hay crisis familiar también, hay crisis política entre naciones. Pero el diccionario define crisis utilizando varios significados. Una crisis es cuando una cosa empeora. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que en vez de tener una mejoría, la cosa va empeorando y empeorando. Pero también una crisis puede ser un cambio que produce inestabilidad. Usted no estaba esperando eso y llegó y usted está inestable. Y también una crisis puede ser una situación delicada. Y es muy probable que en este tiempo, en este momento, hayan personas que estén viviendo quizá alguna etapa de una crisis. Quizá alguno esté entrando en una crisis en este momento o en esta temporada. O alguno está saliendo de una crisis. Pero debo decirle que las crisis son frecuentes en el ser humano. Si usted nunca ha afrontado una crisis, yo le felicito. Pero no se acostumbre mucho, que vendrá alguna crisis, de alguna forma vendrá alguna crisis a su vida. Y la pregunta es cómo usted la va a afrontar. En esta mañana vamos a hablar de los recursos que Dios nos da a nosotros para afrontar una crisis. Mire que en el versículo 13 que leímos, se define lo que es una crisis. Oiga lo que dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, eso trae inestabilidad. Pero sigue diciendo: si mandara la langosta que consuma la tierra, una situación delicada. Y por último el texto dice: si enviare pestilencia a mi pueblo. Estamos hablando de cuando las cosas comienzan a empeorar. ¿No le ha pasado que alguna situación que usted tiene, usted cree que ya vino la solución, pero lo que hace la cosa es que empeora? ¿Qué usted va a hacer cuando la crisis toque su puerta? ¿Qué usted va a hacer cuando las situaciones se empeoren? Lo cierto es que nuestro Dios pone recursos en nuestras manos para sabernos manejar cuando viene una situación adversa. Y el versículo 14 tiene la respuesta de Dios para afrontar una crisis, para afrontar situaciones adversas, que nosotros pasamos por situaciones adversas, situaciones familiares, situaciones emocionales. ¿Cómo nos comportamos? Mire, el ser humano no sabe comportarse cuando viene la crisis. ¿Quién manda la crisis a nuestra vida? ¿Quién manda las situaciones adversas en nuestra vida? A veces nosotros, cuando viene una situación difícil,
Pensamos en que Satanás está orando. Pero ¿qué es lo que dice el versículo que estamos leyendo? El versículo 13. Dios dice, si yo mandare la crisis. Ahora el versículo 14 nos da los recursos para nosotros manejarnos ante situaciones adversas. Y algunos dirán, bueno, pero que Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, está hablando a un pueblo específico, al pueblo de Israel. Pero ese mandato que fue dado a Israel tiene vigencia para nosotros, como personas, como familia, como iglesia, como nación. Porque los principios de Dios son principios eternos. Y este principio de arrepentimiento y de búsqueda son principios que funcionan en cada situación. Démosle un vistazo al versículo 7, al versículo 14, perdón. En ese versículo 14, Dios nos da a nosotros las condiciones, nos da los recursos para afrontar la crisis. Y aquí tenemos una parte que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros no queremos hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Y cuando viene la situación, nosotros siempre estamos orando a Dios para que Él haga y Él resuelva. Pero hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Este versículo 14 podemos dividirlo en dos partes. Lo primero es la parte de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando viene una crisis? Cuando viene una dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, dice el texto, si se humillare mi pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Y esa palabra de humillación en estos tiempos como que no es muy, no es una palabra muy elegante. Que yo me humille. Dice la palabra de Dios. Dios está diciendo, si tú quieres que yo comience a trabajar contigo, si tú quieres que yo comience a obrar en tu vida, lo primero que tienes que hacer es humillarte. ¿Qué significa eso de humillarse? Reconocer que yo soy incapaz. Señor, yo no puedo. ¿Y a cuánto nos gusta decir que no podemos acá? Siempre queremos nosotros decir que sí, que podemos, que tenemos el control. No, pero la palabra humillación aquí tiene que ver con yo reconocer que yo no puedo. Reconocer mi dependencia total de Dios. ¿Usted cree que depender de Dios es una desventaja? Siempre que la persona comienza a dar este paso de humillación, está abriéndole la puerta al Señor. Si se humillare mi pueblo. Sí, usted que está ahí sentadito. Dice la Biblia que es el primer paso que debemos hacer. Debemos abandonarnos en sus manos, reconociendo que somos incapaces, que no tenemos recursos, que no podemos. Abandonar el orgullo, abandonar la autosuficiencia y comenzar a depender completamente en nuestro Dios. Mire, en los momentos de crisis, ya sea una crisis familiar, una crisis personal, una crisis de cualquier índole, en un momento de crisis, lo peor que puede pasar a nosotros es adoptar una actitud de arrogancia, una actitud de orgullo. Si en la crisis yo adopto una actitud de arrogancia, estoy cerrando la puerta a la bendición de Dios. Muchos de nosotros, al venir a una crisis, pasamos más tiempo en la crisis por nuestro orgullo, porque no nos humillamos delante de la presencia de nuestro Dios. Somos soberbios. Y a veces, como dice la palabra, somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Usted entiende lo que significa eso? Y ahora, si en un momento de crisis nosotros quitamos los ojos de nuestro Dios y no nos humillamos, nos estamos alejando de la solución al problema. El hombre más sabio que pisó esta tierra, aparte de Jesús, ¿saben quién fue? Salomón. Escribió el libro de Proverbios. Y en Proverbios 26:12 él dice, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. ¿Has visto un hombre
sabio, y cuando hablo de hombre aquí es un término genérico para referirse a la raza humana por completo, hombre, mujer. ¿Has visto una persona sabia en su propia opinión? Pregunta Salomón. Y probablemente la respuesta es sí, yo he visto a esa persona. Dice Salomón, más esperanza hay del necio que de él. Al Señor le encanta cuando nosotros, ante una situación difícil, podemos venir ante Él y decir, Señor, mira, yo no puedo. Mira el caso de los discípulos, cuando en el libro de Mateo capítulo 8, una tormenta que había, se convirtió en una crisis. ¿Qué hicieron los discípulos? Dice el texto, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Usted se imagina una tempestad que está acabando con todo y Jesús duerme. Pero es importante que Él esté presente en su barca, aunque Él esté dormido. Lo más catastrófico es pasar una crisis sin la presencia de Dios. Nos llega las crisis a todos. Le llega al que ora y al que no ora, al que tiene y al que no tiene. Pero lo más importante es que en esa crisis usted cuente con la presencia de Dios. No importa que Él esté dormido, porque mire lo que dice el versículo siguiente. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. A mí me encanta esa actitud de los discípulos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Señor, no podemos. No tenemos respuesta. No sabemos qué hacer. Y al Señor le encanta esa actitud de humildad de nosotros. Decimos, Señor, mira, esta situación familiar se me está yendo de la mano. Esta situación económica yo no puedo resolverla. Y podemos venir al Señor en humillación. ¿Sabe una cosa? La Biblia habla maravilla de la gente humilde. Dice Isaías que nuestro Dios es el alto y sublime. Dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. La tierra no puede contenerlo. Pero ¿dónde decide Dios habitar? Él habita con el que tiene un corazón humilde, un corazón quebrantado. Dice la Biblia que el Señor mira de lejos al altivo. ¿Sabe lo que es un altivo? ¿A cuánto le gusta aquí estar con un altivo? Una gente orgullosa, prepotente, arrogante. ¿A cuánto le gusta? Levante la mano lo que le gusta esa actitud. Pues mire, a Dios no le gusta tampoco. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al que es altivo, al que es orgulloso, pero Él atiende al humilde. Y dijo Cristo que el que se humilla será exaltado y el que se engrandece será enaltecido. ¿Cuántas veces hemos visto en la historia de nuestra vida y en la historia de la humanidad Dios cumplir esa palabra? Muchas personas que son altivas y Dios tiene muchos recursos para humillar al altivo. Así que el primer paso para permitirle a Dios obrar en una crisis es que usted sea humilde. Si se humillare mi pueblo. Pero en segundo lugar, nos manda a hacer otra cosa. No solamente que nos humillemos, esa es la primera parte. Lo segundo es que oremos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y oraren. No es solo pedir, es mantener una continua comunión con Dios, una intimidad con nuestro Dios. Miren, es increíble que muchas veces nosotros, como cristianos, en los momentos de crisis, nos olvidamos del recurso más poderoso que tenemos. ¿Cuál es el recurso? La oración. En momentos de crisis, olvidamos el ingrediente más importante, que es ponernos en contacto con aquel que es dueño absoluto en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando viene una crisis? Ponemos la crisis más grande porque nos desesperamos y buscamos y pedimos y nos quejamos y lloramos. Se nos olvida que tenemos a un Dios que es todopoderoso. ¿Y sabe lo que significa que es todopoderoso? Que no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Y usted cree eso, que Dios es todopoderoso? A veces nosotros perdemos tiempo buscando otros recursos cuando tenemos una crisis.
buscando recursos que no tienen la solución y nos olvidamos del Señor. Alguien dijo, el que se arrodilla ante Dios podrá estar en pie ante cualquier situación. Piense en cualquier situación que pueda sobrevenirle a usted. Si usted está en contacto con el Padre Celestial, no habrá ninguna crisis que usted no pueda afrontar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Recuerde que solamente viviendo de rodilla ante Dios podemos mantenernos firmes delante de cualquier situación, delante de cualquier adversidad. Generalmente cuando no tenemos intimidad con nuestro Dios, cuando no tenemos comunión con Dios, las crisis nos ahogan. Y saben, el deseo de Dios con la crisis no es ahogarnos, es llamar nuestra atención. Yo conozco muchas personas que han pasado por tormentas en la vida y la han afrontado con fe delante del Señor. Y han entendido esa crisis. Y después de pasada la crisis, ellos dicen, miren, lo mejor que me pasó a mí fue afrontar esa crisis. Yo recuerdo una persona, él no tenía conocimiento de Dios. Dios para él no era importante. Él tenía un negocio de expendio de bebidas alcohólicas. Y en una ocasión, una noche, como es muy natural, ¿verdad? Se armó ¿conocen esta palabra? Una trifulca. Esta no es una palabra sureña, esta es aquí mismo, se llama una trifulca. Y él tenía un arma de fuego ilegal. ¿Y qué usted cree que él hizo? Él sacó su arma y disparó hacia arriba y como que apaciguó un poquito. ¿Qué fue lo que dije? Lo que se armó. Eso se apaciguó. Pero ahí había una persona que lo denunció. Y él cerró su negocio después que pasó todo. Y él creyó que todo estaba bien. Pero en la mañanita, antes de acostarse, le tocaron la puerta. Y él abrió la puerta. Y cuando él abre la puerta, está la policía y la fiscalía. Allanan la casa y encuentran ahí el arma ilegal. Él fue a la cárcel. Lo vi el día pasado, me dice, mira, lo mejor que me pasó a mí fue que llegara esa crisis. Porque en la cárcel yo conocí al Señor. ¿Qué es lo mejor que me pasó? Desde la cárcel, dice él, yo me interesé por las leyes y desde la cárcel comencé a estudiar derecho. Ya está en libertad, es un abogado. Y él dice, yo no cambiaría esa crisis por ninguna cosa en la vida, porque esa crisis me hizo a mi gente. Esa crisis me hizo tornar mis ojos ante el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, es la segunda, y oraren. Hay mucha gente que no quiere orar. Mire, déjeme decirle, en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, no salga de su casa sin doblar sus rodillas, aunque sea por un tiempecito. No lo haga. La única protección que vale es la protección de nuestro Dios. Y Dios ha prometido inclinar su oído para oír cuando nosotros oramos. Marcos capítulo 14, versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y que os vendrá. Miren, mis hermanos, cosas que usted no puede resolver con todos los recursos monetarios, lo que usted no puede resolver con influencia política, usted lo resuelve cuando usted se inclina ante Dios en oración. Cuando usted ora, usted está trayendo a Dios a la tierra. Hay mucha gente que cree que eso de orar, de hincarse, eso es cuestión de mucha humillación, pero bueno, lo único que puede mantenernos en pie a nosotros es cuando estamos de rodillas. Mientras más tiempo usted dure de rodillas, más tiempo durará usted de pies. Amén. Pero miren, una tercera cosa que nos pide el Señor cuando estamos en crisis. Nos pide que nos humillemos. Nos pide que oremos. En tercer lugar, pide que busquemos su rostro. Y usted dirá, pero no es lo mismo orar que buscar el rostro de Dios. No. Usted puede orar
sin buscar el rostro del Señor. Es más, hay mucha gente que está orando en estos tiempos y no está buscando el rostro del Señor, está buscando las manos del Señor. Está diciendo, está buscando los beneficios, buscando los favores, buscando las bendiciones. Pero en un momento de crisis, Dios nos manda a nosotros a que busquemos su rostro, a que busquemos su presencia. Por encima de los beneficios, por encima de cualquier otra cosa, que busquemos su presencia. Y buscar su presencia implica rechazar, ¿qué? Rechazar la idolatría, rechazar el egoísmo, rechazar todas aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios y concentrarnos en el rostro de Él. Buscar el rostro de Dios significa sinceridad. Usted no sabe cuando los niños le están hablando mentira a usted, o esa persona le está hablando mentira, le dice la cosa y usted como que está mirando por otro lado. Usted dice, no, pero él está como escondiendo algo. Y no hacemos así nosotros con Dios a veces, que no tenemos como, no, pero aquí dice que busquemos su rostro. ¿Qué tiempo hace que usted busca el rostro del Señor? Y buscar en mi rostro. Si nosotros buscamos al Señor en un momento de crisis, dice la Biblia, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová. Aquí hay muchos testimonios que podemos dar de personas que en momentos de desesperación, en momentos de crisis, han tornado sus ojos al Señor y Dios le ha respondido. Usted necesita, yo necesito ser sincero conmigo mismo, porque muchas veces en la crisis es muy fácil yo estar buscando culpables y estar buscando a quien echarle la culpa. En este momento Dios nos pide que busquemos su rostro con sinceridad y que reconozcamos que hemos llegado ahí por nuestras malas decisiones, por nuestros propios errores, y que reconozcamos que tenemos una esperanza en el Señor. Pero miren la última cosa que tenemos que hacer nosotros. Veamos el versículo todos juntos, según la Crónicas 7:14. Primero, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es eso? Humillación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué hacen más? En segundo lugar, y oraren. En tercer lugar, y buscar en mi rostro. En cuarto lugar, si se convirtieren de sus malos caminos. O sea, Dios espera que usted tenga un cambio de dirección. Porque muchas veces cuando tenemos la crisis, tenemos la situación, buscamos al Señor, pero no tenemos intención de un cambio de dirección. Cuando dice la Biblia, y se convirtieren de sus malos caminos, está hablando de abandonar todo aquello que desagrada a Dios. Abandonar el pecado. Y abandonarlo activamente. No solo sentir tristeza. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando hemos sido sinceros con Dios y con nosotros mismos, estamos por un buen camino. Estamos abriéndole la puerta para que Dios venga a nuestra crisis y para que Dios obre. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, cuando nos humillamos, cuando oramos, cuando buscamos su rostro, cuando nos tornamos, nos convertimos a Él, ¿qué es lo que Dios hace? El texto sigue diciendo, entonces, dice Dios, entonces yo entro en escena, entonces yo voy a entrar ahí. Cuando ustedes hacen eso, me están abriendo el camino para yo entrar y yo resolver la situación. Mira la segunda parte del versículo 14. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos. ¿A cuánto le gusta que Dios escuche sus oraciones? Sin embargo, si yo no hago la parte que me corresponde a mí, que es humillarme, orar, buscar su rostro, arrepentirme, Dios no podrá obrar. ¿Cuánto quieren que Dios obre en su vida? ¿Usted está haciendo la parte que le corresponde a usted? Dios dice, si tú haces tu parte, dice Él, entonces yo oiré desde los cielos. ¿A cuánto le gusta ese entonces? Ese entonces ahí es el momento especial cuando Dios obra, cuando Dios entra en escena.
Y cuando Dios entra en escena, mire, lo imposible se vuelve posible. Cuando Dios entra en acción, lo que yo no podía hacer, lo que era imposible para la ciencia humana, era imposible para los hombres, Dios lo hace posible. ¿Cuánto han visto a Dios obrando lo imposible en su vida en estos tiempos? Levánteme la mano, lo que Dios ha hecho. Amén. Mire, amén. Usted tiene que proveerle a Dios ese entonces. Entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos. ¿Qué más dice? Perdonaré su pecado. ¿Qué más dice? Y sanaré su tierra. Óigame, mis hermanos, Dios asegura su atención para nosotros cuando nosotros demos esos pasos que Él nos pide que demos. Dios dice, si tú haces tu parte, yo te voy a atender. Yo voy a intervenir. Y me imagino a Dios diciendo, déjame que intervenga, déjamelo a mí. Deja de estar de orgulloso, deja que yo entre en escena. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré, Dios va a limpiar espiritualmente y va a restaurar la comunidad. ¿Sabe que muchas veces las iglesias somos mal vistas en las comunidades? Pero ¿qué sería de las comunidades si no hubiera una iglesia que intercede? Una iglesia que tiene función sacerdotal de llevar ante Dios la condición de la comunidad. Dios está diciendo que si una comunidad como esta se humilla, busca su rostro, Dios va a sanar la tierra. Yo creo que usted necesita aprenderse ese versículo de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, número 1, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Noten una cosa, Dios demanda que usted haga una parte. Y déjeme terminar solamente preguntándole, ¿está usted haciendo su parte? ¿Está usted haciendo la parte que a usted le corresponde hacer? Mientras usted no haga su parte, Dios no podrá hacer la suya. Póngase de pies y vamos a repetir ese versículo que Dios trae para nosotros en esta hora. ¿Está su corazón humillado hoy? ¿Están sus ojos mirando al Señor? Porque el texto dice, si se humillare mi pueblo. ¿Está usted humillado? ¿Está dedicando tiempo para orar? ¿Está dedicando tiempo para buscar su rostro? Dice la palabra, el que me busca me encuentra. Y número 4, ¿está usted haciendo arreglos en su vida? ¿Está usted arrepintiéndose de alguna cosa que usted sabe que no agrada al Señor? Si usted está haciendo eso, entonces prepárese para usted ser testigo de la intervención poderosa de Dios en su vida, la intervención poderosa de Dios en su crisis, en su situación. Dios va a obrar en su vida, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vamos a buscar al Señor con arrepentimiento, con sinceridad, y en momentos de crisis Dios ha de obrar a nuestro favor. Padre, gracias, porque en la crisis tú no dejas a tu pueblo solo. Tú has prometido estar con nosotros en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles. Yo te ruego en esta hora que nos ayude a estar a tono con tu palabra. Te pido que nos ayude a ser un pueblo que sepa humillarse delante de ti. Te pido que nos ayude a que con mucha constancia podamos venir a ti en oración, que podamos buscar tu rostro y que podamos arrepentirnos de cualquier cosa que sabemos que a ti no te agrada.
Señor, gracias por intervenir en momentos de crisis en nuestra vida. Gracias por manifestarte. Y gracias porque tú seguirás manifestándote en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Te pido que te manifieste de manera especial en cada persona que ha venido a tu casa en esta mañana. Yo sé que no ha sido casualidad. Tú los has traído. Te pido que tú obres en ellos, en cada uno de nuestras visitas en esta hora. Que tú obres en sus corazones, obres en sus mentes. Si alguno está enfermo, obra en su salud, trayendo sanidad. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está obrando en nuestras vidas.